Buenos días, buenas noches, según los lugares, según los tiempos. Ante todo, dar las gracias a Natalia Gil y a todos los que han hecho posible este encuentro virtual, el quinto Congreso Educación y TIC, la Escuela del Futuro. El futuro. Una palabra mágica que no resulta tan mágica en la práctica. Si analizamos los últimos milenios de la historia de la humanidad, la historia que conocemos, veremos que siempre que ha diseñado futuros fantásticos o maravillosos, incluso con alfabetizaciones como la primera, la instrucción, que siempre ha querido una humanidad mejor, más afable, más amable, más amistosa, hemos visto que en realidad todos los intentos que ha habido por mejorar el futuro no han conseguido acabar con esos problemas endémicos de toda la humanidad: la violencia, los conflictos inacabables, las guerras, el hambre en el mundo, un largo etcétera. Conflictos que de alguna forma están presentes en todas las culturas del mundo. Si hiciésemos una comparación entre las culturas, una comparación antropológica, sin juicios, sin jerarquías, podríamos descubrir que hay un hilo conductor entre todas ellas. Unos mismos conflictos que se repiten en unas y en otras. Ese hilo conductor es una forma de pensar de la humanidad, una forma de sentir, una forma de vivir, que nos había quedado oculta porque había algo en nuestro interior que nos lo ocultaba, un velo, precisamente esa forma de pensar. Esa forma de pensar de todas las culturas es lo que podríamos llamar un paradigma. Ya está claro que existen los paradigmas culturales y sabemos distinguir entre unas culturas y otras. Lo difícil es ver lo que tienen en común todas las culturas. Esa esencia en común, ese paradigma en común, algunos lo han llamado el paradigma de la dualidad. A mí me gusta más llamarlo el paradigma de la desconexión. ¿Qué es lo que está desconectado? Pues sería nuestro centro de conciencia en esta vida, en la Tierra, nuestro ego, nuestro centro de conciencia, de sentir, de experimentar esta vida, que podemos denominar así ego, está desconectado de nuestra esencia, de nuestra parte trascendente. Por eso hemos necesitado tantos intermediarios para conectarlos, pero esa conexión al final siempre ha terminado en limitaciones, en enfrentamientos, en dualidad. Es necesario conectar nuestro ego, nuestro centro de conciencia, con nuestra esencia, con nuestra creatividad, con nuestra sabiduría, más allá de ese paradigma invisible que podemos llamar dualidad o el paradigma de la desconexión. ¿Cómo funciona este paradigma? Este paradigma focaliza las cosas en polos y los enfrenta entre sí, resumiéndolo muchísimo. Si pudiésemos, aquí no tenemos tiempo para estudiar las características del paradigma de la desconexión, veríamos cómo todos los conflictos históricos del mundo se podían expresar a través de ellos. Estamos acostumbrados a que existan las leyes físicas, de la biología, de tantos campos científicos, y las aceptamos con toda naturalidad, como leyes de la naturaleza. Sin embargo, todavía no somos conscientes de que existen como unas leyes generados por los paradigmas, en este caso el paradigma global, que nos invita a pensar de una determinada manera y como consecuencia a sentir. Estas leyes invisibles del paradigma están expresándose ahora, precisamente cuando están haciendo otro paradigma, y permite una comparación entre ambos, permite apreciar la diferencia. Sin ese contraste sería difícil, seríamos como el pez que está dentro del agua y es incapaz de ver ese agua precisamente porque no ha salido nunca de ella. Esos nuevos paradigmas del conocimiento que están naciendo están ayudándonos a revelar las leyes del paradigma de la dualidad en el que hemos estado sumergidos durante milenios. Un educador ha de tener en cuenta esto, porque sin darse cuenta está transmitiendo ese paradigma de la desconexión a sus alumnos, a sus hijos. Es necesario, pues, conocer cómo funciona ese paradigma. Aquí no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero sí podemos dilucidar la diferencia entre ese paradigma y esos nuevos paradigmas del conocimiento que a mí me gusta englobar bajo el nombre del nuevo paradigma de la conexión, de conectar nuestro ego, nuestro centro de conciencia, con nuestra sabiduría, con nuestra creatividad. La única forma para mí viable de llegar a una sociedad, a una humanidad realmente sabia.
No podemos ser sabios estando desconectados de nuestra propia esencia. Bien, ¿cómo ha nacido ese paradigma nuevo? ¿Por qué sabemos que es un paradigma nuevo y no es el viejo camuflado de nuevo? Nos bastará un simple ejemplo para darnos cuenta. El paradigma, desde el punto de vista tecnológico, es más fácil de ver que desde el punto de vista de conciencia, de forma de pensar. Pensemos durante unos instantes en un auto, en un carro, como se dice en muchos países de habla hispana. En él conviven dos paradigmas tecnológicos, separados por una diferencia brutal de forma de concebir el mundo. El motor de explosión, que ya pasa desde el centenar de años, los motores de explosión, se basan en la física clásica, en la newtoniana, en el mecanicismo, nunca mejor dicho, la mecánica del coche. Y a pesar de lo sofisticado de esa mecánica, sus principios siguen siendo antiguos. Y tenemos un motor que realmente es anecdótico comparada con otros tipos de tecnologías con las que convivimos, como la de las TICs, como la que estamos empleando ahora, la de red, la digital. Este motor de explosión tiene un rendimiento inferior al 50%, se pierde energía en forma de calor, ese mismo calor da holgura al motor y termina acabando con el propio motor, contamina, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, esa tecnología es fruto de un paradigma antiguo, el mecanicismo. Pero en ese mismo auto, en ese mismo carro, convive cosas del nuevo paradigma, como todo lo digital, como el GPS. Sentid durante unos momentos, pensad, queridos oyentes y videntes, en la diferencia abismal entre ambas concepciones tecnológicas. El motor de explosión, caminar a base de explosiones, de ruido, contaminación, derroche de energía, y la tecnología digital, ese aprovechamiento meticuloso, fantástico de la energía, con poca energía lo que conseguimos hacer. Esa tecnología digital que nos conecta el coche con los satélites y que nos dice siempre dónde estamos y que nos hace casi imposible perdernos. Esa tecnología digital que nos está conectando. El nacimiento de esas tecnologías es de dos paradigmas claramente diferentes. Unas concepciones del mundo muy diferentes. Pero esas concepciones no podemos llevarlas solamente a la tecnología. Tiene que repercutir en nuestra filosofía de vida, en nuestras formas de pensar. Y ahí es donde entra la educación. Ese nuevo paradigma de la conexión. Fijaos que la misma tecnología va por delante de lo que ese paradigma representa. Nos está conectando a todos y decimos que el nuevo paradigma es el paradigma de la conexión de nuestro ego con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia esencia. Así que esta misma tecnología que nos está comunicando es la metáfora perfecta para llevar a ese segundo paradigma. Desde ese paradigma se podrían resolver por fin los grandes conflictos endémicos de los que hablábamos al principio de la humanidad. Para desembarcar ese segundo paradigma a nivel global en toda la humanidad, es necesaria la segunda alfabetización del mundo. Esa segunda alfabetización que lograría lo que la primera no ha podido lograr. La primera alfabetización del mundo, que yo denomino la instrucción, que fue como un primer proceso de empoderamiento de las personas que estaban en peores condiciones. No sabían leer, escribir, las leyes esenciales para moverse dentro de su cultura. Es fundamentalmente una educación de la instrucción, de meter dentro de la persona y que permite que se desenvuelva mejor dentro de su cultura, pero que no convierte a la persona en creadores culturales, en personas que cambian de forma global la cultura, sino que se someten a esa propia cultura. De hecho, el paradigma de la desconexión, de la dualidad, somete a nuestro ego a las leyes, a las costumbres de nuestra cultura y de nuestra propia familia, de nuestro propio árbol genealógico. En el paradigma de la desconexión, la persona logra un empoderamiento de otro nivel. Ya no es desenvolverse bien dentro de sus culturas y de su ambiente, sino que es capaz de recrear y crear ese ambiente constantemente. Eso conlleva un concepto absolutamente nuevo, revolucionario, o más bien evolucionario, de la enseñanza. Educar para ser libres de verdad. Y solo podemos ser libres de verdad conectándonos con nuestra propia esencia, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia creatividad. Esta segunda alfabetización del mundo
no es más que convertir en un derecho para todos, como la primera alfabetización, la instrucción, la convirtió en un derecho libre y gratuito para todos, no es más que convertir en ese mismo derecho libre y gratuito para todos el viejo principio socrático de conócete a ti mismo, pero potenciado con este nuevo paradigma que nos proporciona hermosísimas herramientas de conocimiento. Este nuevo paradigma desembarcó en Occidente a través de la física cuántica y en general de toda la física moderna. Fijaos que ha creado un nuevo lenguaje: agujeros negros, universos paralelos, múltiples dimensiones, tiempo no lineal. Así podríamos hablar largo y tendido. Es un nuevo lenguaje con una potencia tremenda. La misma tecnología basada en él demuestra la potencia de ese lenguaje. Bien, yo durante mis 24 años de enseñanza experimenté un crecimiento personal y quise llevar a la clase ese crecimiento personal. Y entonces, como físico, descubrí que el crecimiento personal, el autoconocimiento, es muchísimo más potente a través del lenguaje creado por esa física cuántica, por esa física moderna, que las viejas tradiciones de autoconocimiento, que además están sesgadas por los paradigmas culturales. La ciencia es hoy en día un lenguaje universal, transcultural, y por lo tanto permitiría nacer ese autoconocimiento en todas las culturas, en todas las escuelas del mundo. Si bien requiere una gran preparación por parte de los profesores. En una primera oleada, los propios profesores se elegirían a sí mismos como los que realizarían ese autoconocimiento en clase. No se puede imponer con una ley educativa esto. Sería un primer proceso en que se formarían a los maestros, a los profesores, a los educadores, a los padres, en ese autoconocimiento, basado en ese lenguaje de los nuevos paradigmas, un lenguaje mucho más potente que el de las tradiciones. En esos 24 años fui creando una nueva mirada pedagógica que buscaba eso: instaurar o crear un puente para crear esa segunda alfabetización. A esa mirada pedagógica la llamé Educar Empoderando, y me dedico ahora a formar a educadores, no solo maestros, sino a padres y en general a toda persona que quiera reeducarse en los nuevos paradigmas, en esa nueva forma de ver el mundo y de intentar conectar nuestro ego con nuestra esencia, de hacer realidad como un derecho para toda la humanidad el conócete a ti mismo. Realmente esta segunda alfabetización no solo nos traería esas ventajas de las que he ido exponiendo ahora, de conectar con nuestra sabiduría, de hacer el camino hacia una humanidad por fin sabia y que elimine esos problemas endémicos ya de nuestro futuro, que permita que no seamos esclavos de nuestro pasado, que no hagamos proyecciones de nuestro pasado, sino que podamos crear un futuro nuevo, limpio, de todos esos estados de necesidad y de enfrentamientos entre nosotros. Si lo pensáis y si lo sentís, a mí no se me ocurre otra manera. Solamente el conocimiento de uno mismo puede llevarnos a esa sociedad sabia. No tiene sentido querer aprender de la historia sin aprender de nosotros mismos. Es necesario reinterpretar la historia desde una profundidad diferente, desde una profundidad basada en la psicología del ser humano, en detectar ese paradigma, en cómo nos ha influido, en cómo nos ha enfrentado los unos a los otros, y reinterpretar esa historia, que el propio maestro, a través de los temarios, en vez de luchar contra esos temarios, les dé una profundidad a través del autoconocimiento, y vea que detrás de las causas políticos, sociales, económicas que se narran en los libros de texto de historia, hay unas causas psicológicas y una psicología basada en ese paradigma de la dualidad, de la desconexión. Es un largo trabajo, pero un maravilloso trabajo, el de iniciar los primeros pasos para esa segunda alfabetización, en ese lenguaje universal de la ciencia transcultural. Desde esta mirada, los conflictos en clase, por ejemplo, serían parte del temario esencial que ese maestro que ha decidido instaurar esa segunda alfabetización en su clase, sin esperar a que los sistemas cambien, se convierte en creador del sistema, en vez de luchar contra el sistema. Ese maestro aprovecharía los mismos conflictos que existen en clase para llevarlos al autoconocimiento. Así lo hacía yo en mis clases. Realmente la educación se reencanta.
Y es una razón más para llevar esta segunda alfabetización a las escuelas, ¿no? Reencantar la educación, reencantar al educador. Pero una característica que descubrí en esta segunda alfabetización, al desembarcarla en mis clases, el intentarlo, en la medida que yo podía y sabía, es descubrir que esta segunda alfabetización trasciende las clases. Su labor es tan profunda y tan inmensa que esos educadores preparados para esta alfabetización no serían solamente los maestros, serían los padres, los tíos, todo el mundo que llevase en el corazón, que despertase en su corazón ese anhelo de llevar el conocerse a sí mismo a todas las personas del planeta, formarían parte de esta segunda alfabetización. Así que tendría lugar en red, maravillosa y mágica palabra, no solamente en las escuelas, en las universidades, en las escuelas, en las casas, en las empresas, en los estamentos culturales, formaría parte de las nuevas películas, de los nuevos libros, en fin, pues como ocurre en la red, un fenómeno expandido en múltiples dimensiones, sin el freno de una historia llena de conflictos y con la alegría y la esperanza de una nueva humanidad. Os invito, educadores de todo tipo, a sentir esta segunda alfabetización en vuestro corazón y a buscar esos mecanismos para llevarla a cabo allí donde esté vuestra labor docente o educadora. Es el reencantamiento que todos estábamos esperando. Educar para conocerse. Sentid estas hermosas palabras. En educar empoderando, lo que se pretende es educar el ego de forma que se empodere. Sí, ya sé que las tradiciones hablan muy mal del ego, pero ¿cómo puede haber un movimiento de corazón hacia nosotros mismos si marginamos alguna de nuestras partes, como es nuestro ego? Es fundamental enseñar al ego a amarse a sí mismo, y no lo puede hacer a través de sabidurías de las tradiciones en las que se desconfía del ego y se le muestra como el malo de la película. Hay que reeducar al ego en esos nuevos paradigmas, en ese paradigma de la conexión con su propia sabiduría, de forma que sepa amarse a sí mismo. Porque, queridos educadores, solo aprendiendo a amarse a sí mismo, se puede amar sin condiciones a los demás. Es necesario llevar esta segunda alfabetización al corazón de todas las personas, que formemos un equipo en red, en el que los maestros, que serán pioneros y educadores en esta segunda alfabetización, no tendrán el apoyo probablemente en sus centros ni de los estamentos, pero sí tendrá ese apoyo incondicional de la red, en la que todos nos podemos intercambiar información, en las que podemos hacer de nuestra clase una nave hacia el futuro, en el que podemos ensayar ese autoconocimiento en nuestras propias clases y luego comunicárnoslo en red. Tal vez terminemos formando equipos de autoconocimiento, un maestro de España, un maestro de Uruguay, otro de México y otro en Estados Unidos, que empatizan en sus formas, que intercambian herramientas, que descubren en esos nuevos conocimientos, en esos nuevos paradigmas, herramientas maravillosas para llevar a clase. Tal vez no se lleguen a conocer nunca físicamente y lo tengan que hacer virtualmente, pero la fuerza de lo virtual creará un nuevo mundo real. A fin de cuentas, lo virtual es una realidad en otras dimensiones. Un coche empieza primero siendo diseñado virtualmente, tiene una realidad en esa virtualidad y luego se construye. Amigos educadores, os invito a formar parte de esta segunda alfabetización, a reencantar la educación, a hacer posible una democracia real. ¿Cómo va a ser posible una democracia real si no sabemos ni siquiera por qué nos enfadamos con el vecino? El autoconocimiento haría posible que tuviésemos más que una democracia real, una democracia auténtica, en la que la persona está alineada en el sentido de que lo que piensa, lo que siente y lo que hace es una sola cosa. Para ello es imprescindible que la persona se conozca. Esa segunda alfabetización está llamando a nuestras puertas. No podemos dejarla fuera. Hagamos del conócete a ti mismo un derecho humano y empecemos ese gran camino de la segunda alfabetización del mundo. Es una gran aventura para pioneros que lo sientan en su corazón. Es también una gran prueba para los educadores. Pero
los educadores de la primera alfabetización, a los que quiero honrar desde aquí, hicieron grandes sacrificios y consiguieron grandes logros para la humanidad. Honrémosles ahora, haciendo el segundo paso, la segunda alfabetización. Gracias, amigos. Me gustaría terminar diciendo esto. Un educador es siempre un puente hacia el futuro. Un educador de corazón tiene que estar enamorado de ese futuro. Construyamos ese puente soñando desde esos nuevos paradigmas, no solamente tecnológicos, sino de conciencia, de la forma de pensar, de la forma de sentir, unos paradigmas que unirán por fin nuestro ego a nuestro corazón. Gracias y feliz futuro a todos.